Es la última clase de práctico 2, que me da más o menos que lo trabajamos casi todo ya, pero no sé, pregúntenme a ver alguna cosa que hayan estado haciendo y se les haya complicado, algo que no hayan podido, o alguna letra que no entiendan, algo, no sé, a lo que hayan estado trabajando, y así lo vemos. Porque está ahora después, sí, a partir de la semana que viene ya empieza un poco a hacer un poco más rápido, a hacer un práctico por semana ya, más o menos. Así que está. Pero los escucho. No sé, Profe, yo quise ¿sí? hacer el 18 y no me salió El el último 18. ejercicio. Bien, ok. Encontrar. Bueno, veamos el ese. No pasa nada. Ok. Van a ser un poco cuentas engorrosas, estilo la pasada. Ok. Sí, entonces, a ver, ¿qué es lo que dice? Nos dice encontrar. No, para estoy con otro color. Nos dice encontrar el polinomio de Taylor. Queda marcado. Ejercicio 18, ¿no? Nos pide encontrar el polinomio de Taylor. Nomio de Taylor. Que dice encontrar el polinomio de Taylor de orden 2. De orden 2 alrededor de x igual 0 de la función, la función implícita phi de x igual y vendría a ser, ¿no? O sea, y en función de x, tal que y, bueno, le cambio la anotación, en vez de poner y pongo phi para que se entienda mejor, digamos. Phi de 0 igual 1, definida por la ecuación ¿cómo es que se llama? X más y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ok, esencialmente es eso, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es, tenemos, dice, la función definida, no puse, la función implícita vendría a ser. Sí, o sea, es una función definida a través del teorema de función implícita, esencialmente. Entonces, tenemos una ecuación, que la ecuación, ¿no? Nuestra ecuación es, vamos a ponerle f grande, de xy es igual a x más y menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y lo que queremos verla es en el, ¿cómo es que llama? Esto igual 0 en el punto 0, 1. No porque queremos que la y, que es esto, valga 1. Y el x vale 0, ¿no? Entonces lo primero que hay que ver es, lo primero es f en 0, 1. ¿Vale 0? F de 0, 1 es igual a, ¿dónde es que está? Acá. Es lo mismo que 0 más 1 menos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que me da 0. Y después me queda la derivada respecto a y en 0, 1 para poder despejar, ¿no? ¿Cómo es que llama esto? Bien, entonces la derivada de esta respecto a y me queda 1 menos 2y, menos 2 por 1, perdón. La derivada respecto a y en xy me da que es 1 menos 2y,
Por lo tanto, f y en 0, 1 me da menos 1. Que es distinto de 0, entonces existe la phi alrededor de 0, digamos, ¿no? Entonces, menos epsilon es epsilon. Sí, tal que y es phi de x. Y se cumple la ecuación, ¿no? Todo lo que sabemos, que es un gráfico. Por lo tanto, ahora nuestra ecuación es esta, ¿no? O sea, nosotros tenemos f de x, phi de x, igual 0. Y todo lo vamos a sacar de acá, ¿no? O sea, si queremos hacer el Taylor de orden 2, lo que vamos a necesitar es, o sea, estamos en una variable ahora, o sea, el Taylor es mucho más fácil, ¿no? Necesitamos simplemente cuánto vale en el punto, que vale esto. Después necesitamos saber cuánto vale la derivada, que la sabemos por el teorema, y cuánto vale la derivada segunda, ¿no? Profe, si querés, pues yo te pregunté el ejercicio, si querés cuando empiezan la parte de las cuentas, déjalo. Lo que a mí me confunde un poco es, ¿te acordás que hablamos de variables y coordenadas, de derivar Sí, respecto a variable, pero era otra sí, coordenada? Eso es lo que me tranca un poco, me confunde. bien. Pero después las cuentas, si no te querés, tranqui. No, no, pero no pasa nada, las hacemos. O sea, justo en este, como es una variable, es mucho más corta. No, o sea, la idea es esto, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, venimos ahora, queremos derivar esto ahora. Esto es una función que depende solo de x, ¿no? O sea, si quieren lo pueden pensar como a x tengo primero una función que lo manda en x phi de x, que si quieren puede ser el gráfico, y después tengo aplicar la función f, ¿no? Que la función f va a r. Así está. En este caso me va a dar 0, ¿no? Pero me da f de x phi de x. Esta es la función que nosotros tenemos, que va de r en r. Entonces, si nosotros queremos derivar esto, esta va de r en r2, entonces no tiene gradiente, pero sí tenemos un diferencial que es, el diferencial es 1 phi' de x, ¿no? Es columna, ¿no? Digamos. Porque tenés dos funciones coordenadas, la primera tiene derivada a 1, la segunda tiene derivada phi'. Y después f tiene un gradiente, entonces si metemos gradiente de f en el punto x phi de x, por esto, ¿no? Nos va a dar lo que es la derivada. ¿Sí? Es regla de la cadena. Otra manera de hacerlo siempre es, que es eso lo que digo de coordenadas y puntos, es, ok, nosotros esto vamos a derivar respecto a la variable x, ¿no? Entonces, x, ¿dónde aparece? X aparece en la primera coordenada de la función y en la segunda coordenada de la función. Entonces, aplicando la regla de la cadena, es lo que vamos a tener que hacer lo que digo, o sea, si derivamos esto respecto a x, derivando, o sea, solo hay una variable, así que es solo derivar, no tenemos que decir respecto a quién. ¿Quién me aparece? Bueno, como f es una función de dos variables, si derivo respecto a la primera coordenada de la función, que es el f sub x, ¿sí? O sea, lo que pasa es que es como siempre se hace un abuso de notación entre variable y coordenada, pero es derivo respecto a moverme solo en la primera coordenada, eso es f sub x, en x phi de x, por la derivada respecto a lo que estoy derivando de esa primera coordenada, que en este caso es x, entonces tiene derivada 1, que si quieren ya no lo pongo. Más, ¿dónde aparece x de vuelta? Bueno, aparece en la segunda coordenada, y es la derivada de f respecto a la segunda coordenada, que es f sub i, ¿sí? En x phi de x por phi' de x. Que si ven, es esto mismo. O sea, el gradiente de la función f, o sea, si nos olvidamos de esto, y pensamos en el gradiente de la función f, es fx, fy, ¿no?
o la derivada de f respecto a x, está. Este es el gradiente. Cuando hago esto por esto, me queda exactamente fx en el punto este por 1 más fy por phi' de x, ¿no? Digamos. Lo puedo pensar como regla de la cadena clásico así, calculándole el diferencial y el gradiente con las matrices, o simplemente pensándolo de esta otra manera, que es lo mismo, que regla de la cadena también. O sea, el abuso de notación, si quieren, está en cuando nosotros pensamos en que es, cuando hacemos las derivadas parciales, son derivadas respecto a las coordenadas de la función, en definitiva. x1, xn. Lo que pasa es que después esas coordenadas son las que me definen las funciones, esencialmente. O sea, a veces se puede enredar, pero tengo que tener en cuenta bien qué estoy derivando, cuál es mi variable, y bueno, eso es respecto a lo que derivo. Después, sí, ¿dónde está esa variable? Está en la primera coordenada, entonces va a aparecer la derivada respecto a la primera coordenada, y está en la segunda coordenada, entonces tiene que aparecer la derivada respecto a la segunda coordenada. ¿No? Y entonces acá esto me da 0, por lo tanto, voy a borrar el... Ah, no. Vamos a ver si lo corro para arriba. No, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo de vuelta. ¿Ah? Y ahora borro esto. Hablamos de vuelta. Me quedo acá. Es igual a 0. ¿Sí? Y entonces de acá podemos sacar. Venimos acá y sacamos ¿qué? Phi', o sea, la derivada de en x es igual a menos fx en x phi de x dividido fi en x phi de x. ¿Sí? Acá vamos a poner con otro color. Vamos a hacer con otro color acá, que es calcular las derivadas de f. No, o sea, f de xy es igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más x más y. Por lo tanto, f sub x, o sea, la derivada respecto a moverme en la primera coordenada, es menos 2x más 1. La derivada respecto a moverme en la segunda coordenada es menos 2y más 1. Si quieren, de acá puedo sacar que la derivada de moverme 2 veces respecto a la primera coordenada es igual a menos 2. La derivada de moverme respecto, o sea, la derivada cruzada, me da 0. Y la derivada, si quieren esto lo saco de esta, la derivada de moverme 2 veces respecto a la segunda coordenada, también vale menos 2, ¿no? Por lo tanto, no sé si por ahora está siendo claro esto. Sí, sí, se entiende, sí. Bien. Por lo tanto, está nada. Ahora, acá esta, si sustituimos por la e, cuando entonces, si quieren acá, cuando hago phi' en 0, que es el punto en el que lo queremos, ¿no? Nosotros queremos alrededor de x igual 0. Phi' de 0 me vale menos, acá tengo que poner 0,1, me vengo acá, 0,1 me da 1, y esta otra ya dijimos cuánto valía. Valía menos 1, entonces dividido menos 1, que me da 1. Bien. Y ahí tenemos phi'. Una pregunta. Sí. La
Ecuación esa con las derivadas parciales de f. ¿La derivada de qué sería? De esta ecuación. O sea, gracias a Ahí la va. función implícita, yo tengo una función que siempre que haga que esta ecuación y yo me muevo en X en ese entornito, siempre vale 0. Sí, que es la ecuación esta, ¿no? Digamos, o sea, es... Si quieren es como... Para que haga una hoja nueva, para hacer un dibujito. O sea, una bien fácil. Imagínense que tenemos que nuestra ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0, ¿no? Entonces, al yo considerarme, aplico función implícita y tengo, esta es f de xy, ¿sí? Y entonces aplico implícita, no sé qué, y obtengo, en verdad justo esta me sirve. No, perdón, no tengo por qué cambiar de... Porque creo que es... no sé. Habría que ver, pero creo que es un círculo, ¿no? Aplico implícita, ¿no? O sea, la ecuación de esto es un círculo, que es este. El círculo que todos conocemos, ¿no? Entonces, estoy, no sé, le hago alrededor del 0, que vale, pasa por acá. Y entonces, en todo este lugar, en todo este abierto, ¿sí? Al yo considerarme f de x, phi de x, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Me estoy moviendo por todos estos puntitos, ¿sí? Me estoy moviendo por todos estos puntos, ¿sí? Pero esa función es constante, ¿no? O sea, la función implícita me dice esto, que hacer f, que esta ecuación en todos estos puntos vale 0. Entonces, si yo me muevo por todos esos puntos, o sea, me considero la función que hace x, lo manda a x phi de x, y a ese punto le aplica f, que va a f de x phi de x, esto es una función, esto vale 0, es una función, no sé, llamémosle f ñoqui si quieren, que va de R en R y es constante, ¿no? Igual a 0 si quieren. Por lo tanto, f ñoqui prima tiene que ser 0. La derivada de una función constante me da 0. Entonces, por un lado, tengo eso. Pero ahora, después miro, esta función f ñoqui en verdad es una función compuesta. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Y ahí es aplicando la regla de la cadena es que me aparece que es fx en x phi de x más fi x phi de x phi prima de x. Digamos, esto sería la derivada de hacer todo esto que es f ñoqui. Sería este lado, la derivada de f ñoqui. Por la regla de la cadena, ¿no? Ahora, sé que lo puedo igualar a 0, ¿por qué? Porque sé que es constante. O sea, siempre vale 0, sin importar cuál sea el x, siempre y cuando esté acá adentro en este entornito, ¿no? ¿Se entendió eso? Gracias. O sea, por eso, eso es lo bueno y lo zarpado de la ecuación en sí, digamos, ¿no? Yo tengo esta ecuación, entonces lo que me está diciendo es que tengo una función en una variable menos, en este caso, o en muchas variables menos, ¿sí? O sea, en el caso en el que a veces tenemos una ecuación que es fxy, phi de xy igual 0, yo lo que estoy teniendo es una función de R2 o un abierto de R2 en R que vale 0 siempre, entonces va a tener que tener el diferencial, o sea, va a tener que ser 0. Las derivadas respecto a... O sea, es una función constante. Entonces el diferencial va a ser 0. Y cuando hago el diferencial de la ecuación esta, o sea, digamos,
que vale 0 por un lado y por el otro lado es una regla de la cadena, donde a este lo mando adentro de R3 de una manera y después le aplico la función. Pero eso es siempre el truquito que hacemos para hallar las derivadas. ¿Sí? Y entonces, haciendo lo mismo, si queremos hacer que aparezca la derivada segunda, vamos a tener que volver a derivar esta nueva, en vez de derivar esta ecuación, la derivamos una vez y aparece la derivada primera. Si derivamos de vuelta, va a aparecer la derivada segunda de phi, que es lo otro que necesitamos, ¿no? Y entonces ahí vamos de vuelta a derivar esto. Siempre respecto a X, ¿no? Sí, sí, digo, no Porque es tenemos lo otra único, variable, ¿no? claro. Si no, va a ser como en la clase pasada que tuvimos que hacer la derivada respecto a una variable y la otra. En este caso, solo derivamos respecto a X. Pero nuevamente nos aparece, o sea, nos va a aparecer todo. ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, X está en las dos coordenadas, ¿no? O sea, las dos coordenadas dependen de X. Y acá también. Las dos coordenadas, la primera coordenada y la segunda coordenada, dependen de X. Por lo tanto, cuando derivamos, ¿qué nos aparece acá? Derivar esto es fxx, x phi de x, por la derivada de la primera coordenada respecto a x, que es 1, más fxy, x phi de x, por phi prima de x. Y ahora tengo que hacer la derivada de este producto, que me queda más, ¿para qué? Lo voy a hacer acá abajo, que así entra. Ahí, esto lo copio nomás. Es f de xx, x phi de x, más fxy, x phi de x. ¿Sí? Por phi prima. Y ahora me aparece la derivada cruzada, que es la derivada de fi. Entonces tengo que derivarlo respecto a la primera coordenada, más fix, x phi de x, que no hace nada, más fyy, x phi de x, phi prima. Todo esto por phi prima de x, más fi en x phi de x, por phi segunda de x. ¿No? O sea, lo único que hice fue derivé respecto a x. Lo que pasa es que me tengo que acordar que para la regla de la cadena, ¿qué es esto? O sea, cuando yo derivo, tengo que ver, bueno, esa variable respecto a la que estoy derivando, en qué coordenadas aparece, y después las sumo todas, ¿no? Digamos, porque es como un arbolito. ¿No? O sea, ahora antes lo sabía hacer el dibujito ese y ahora me lo olvidé. Pero para la regla de la cadena, no sé si se la acuerdan, que es, si yo tengo una función, f, o sea, es como que, si quieren, la manera más chancha y, o sea, no chancha, pero más, sí, si quieren, que es lo mismo, es, yo tengo una función acá, ¿no? Imagínense que tengo f, vamos a poner otra, porque capaz que h de alfa de x, beta de y, gamma de x. Si tengo esta función, depende de tres variables la función, y cada variable depende, bueno, hay dos que dependen de x y una depende de y, ¿no? Si quieren. Si yo quisiera derivar esto respecto a x, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es como vengo acá y ¿qué es lo que hago? Bueno, me fijo en cuáles están, pero una cosa que puedo hacer es, derivo primero, derivo h respecto a su primer coordenada,
Si quieren, o sea, pongo así para que se entienda que no es la misma X, ¿no? O sea, después ustedes lo van a ver en clase o lo que sea y va a ser siempre la misma X. O sea, yo hago una distinción nomás para no confundirnos. Pero es hx, o sea, respecto a la primera coordenada, en este punto, bla, 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 por, o sea, es regla de la cadena, solo si me muevo en la primera coordenada, por, ¿cómo es? Si quieren, sería la derivada de alfa, ¿no? O sea, derivar alfa respecto a x, si quieren, porque capaz que no sé qué, pongo acá la derivada de alfa respecto a x en el puntito x. Más la derivada de hi, cómo se mueve h en su segunda coordenada, ¿sí? Por la derivada de beta respecto a x en y. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta parte vale 0. ¿Por qué? Porque beta, si me muevo solo en x, beta es constante. Entonces, donde no hay x, desapareció. Y por eso solo me sobreviven donde estaban las x. Si quieren. ¿Sí? O sea, y esta manera de escribirlo y pensarlo así es simplemente lo mismo que, o sea, hay muchas maneras de verlo, como, por ejemplo, así, como si lo pensamos a través de la función de la regla de la cadena, tipo diferencial, ¿no? O sea, porque el diferencial, ¿dónde escribo? No sé si les está sirviendo de algo esto que estoy diciendo o no. Si no les sirve de nada, me dicen y me callo. Pero, por ejemplo, esto acá, cuando lo tenemos así, x en x phi de x y después en f de x phi de x. Si yo quiero hacer la derivada de esto, yo tengo dos pasajes. La regla de la cadena me dice que, vamos a llamarle f ñoqui, me dice que f ñoqui prima en x es lo mismo que hacer la derivada de la función phi, o sea, el diferencial de f, perdón, de la función phi, no, de f, en el punto x phi de x, para que sea consistente con su notación, por compuesto el diferencial de este mapa, que no sé, llamémosle gamma, compuesto el diferencial de gamma en x. ¿Están de acuerdo? Esto es la regla de la cadena. Pero ahora, por matriz asociada, esto es lo mismo que el gradiente de f en x phi de x. Y esto otro, ¿qué es lo que es? El diferencial de la función que a x manda a esto, la matriz asociada, es un vector columna, ¿no? Que es 1 phi prima. Opa. No, en la primera coordenada la derivada respecto a x es 1 y en la segunda coordenada es phi prima. Y entonces cuando multiplicamos la matriz esta con esta, que esta de acá es la derivada parcial respecto a la primera variable, evaluada en x phi de x, coma la segunda variable, la derivada parcial respecto a la segunda coordenada en x phi de x, todo eso por la matriz 1 phi prima de x. No, y esto nos da lo que queremos, que es fx. O bueno, lo que queremos no, lo que nos dio siempre. Más fi en x phi prima. ¿Sí? O sea, si lo ven así como regla de la cadena, sale de una, digamos. Y también lo pueden ver de otra manera. O sea, la otra manera que podrían verlo es f ñoqui prima de x es igual al límite de h tendiendo al 0 y ta. ¿Y ahora qué es? Es f de x más h phi de x más h
menos f de x phi de h. Phi de x, perdón, dividido h. ¿Sí? Y si ustedes hacen esto, sumando y restando cosas que más o menos nos sirvan, ¿no? O sea, por ejemplo, haciendo tipo un... Le resto f de x más h phi x... perdón. Hacen tipo, le resto phi de x más h. Le hago menos esto más lo mismo. ¿No? Y entonces esto les queda un límite, que es h tendiendo a 0 de f de x más h phi de x más h. Ahí va, phi de x más h. Menos f de x phi de x más h. ¿No? Que dividido h. Que esto lo pueden ver como la derivada respecto a la primera variable, ¿no? Porque la segunda variable está quieta. ¿No? Esencialmente es eso. Y acá les queda otra cosa, que les queda más un límite de h tendiendo al 0, y les queda f de x phi de x más h, menos f de x phi de x. ¿No? Y la idea es que esto es ver que esto es fi por phi prima, digamos, esencialmente. Digo, de todas las maneras que sabemos derivar, o sea, es una función de una sola variable, la podemos hacer a prepo con el límite. ¿Está? Se puede aplicar la regla de la cadena, también. Y después lo otro que yo les digo, que es la regla de la cadena, pero es ver en la variable sobre la que quiero derivar, en qué coordenada está, y eso voy haciendo esto de acá, digamos. Regla de la cadena, coordenada, coordenada, digamos. Simplemente. No sé si se entendió, le sirvió para algo, pero está bien, o sea, es como que hay dos partes. O sea, derivar la ecuación es una cosa, o sea, derivar esto es la parte de la regla de la cadena, la parte de la ecuación es lo que me permite despejar las derivadas, que es lo que me lo iguala a 0, digamos. Al estar igualado a 0, sé que derivo del lado izquierdo, tengo lo que tengo, y del lado derecho me da 0, y eso es lo que hace que pueda despejar, como despejamos acá. Yo tengo ahí Se la entendió, formulita. se entendió. Y Yo lo me había mismo quedado acá. pensando en el esquema, que estoy seguro que lo escuché de otro profesor, pero no, tampoco me lo estoy acordando. Creo que hacía tipo un esquema de cómo dependía cada Sí, coordenada de es cada como un variable, algo arbolito. así. Claro. Y vas Exacto. bajando derivando en el arbolito. Es que es Estaba eso. bueno para acordarse la regla de la cadena. Sí, es que sí, pero es que no me acuerdo cómo dibujarlo bien, o sea, Claro, yo tampoco, pero la idea más o menos de lo que consistía de eso sí me acuerdo. bien. Y entonces acá simplemente tenemos que despejar y nuevamente nos queda un chorizo. Vamos a ponerlo más para arriba. Y nos queda que phi segunda es lo mismo que, bueno, y ahí vemos. Nos va a quedar la misma fórmula que teníamos las otras veces. Nos queda fxx más 2 veces fxy por phi prima, ¿no? Porque acá tengo, esta multiplica la cruzada, más fi por phi prima al cuadrado, dividido fi. Por lo tanto, phi segunda de x de 0, ¿sí? Es simplemente menos y lo que nos queda acá, que esta nos da menos 2, menos 2, esta vale menos 2, esta vale 0. No son los que
los que tenemos acá, y phi' en 0 nos dio 1. Entonces esto es menos 2 me da menos 4, o sea 4 dividido menos 1, nos queda menos 4. Algo así sería, algo así podría ser. Ahí va, algo así, me gusta. Ahí no sé si lo ven, pero siguiendo este ejemplo, viendo este ejemplito acá, digamos, como el arbolito, gracias Marcos, el arbolito, digamos, sería en este caso, ya tenés como h, tenés tu variable alfa, que esta variable depende de x, acá tenés tu variable beta, que esta beta de quién depende, bueno, depende de y, y acá, cambiémoslo, nos hagamos este, imagínense que tenemos gamma, que depende de x y de y. Entonces, si yo quisiera derivar respecto a x, ¿qué caminos tengo que hacer? Estos tres de acá, este de acá y este de acá, digamos, ¿no? O sea, cuando quisiera considerar cómo se mueve esto respecto a x, lo que voy a tener que hacer es este caminito y este caminito. Y si quisiera saber cómo se mueve respecto a y, voy a tener que hacer el caminito azul, que es esto y esto. ¿No? Digamos, esto vendría a ser, si en vez de ser esta, es algo del estilo lo mismo, pero gamma de XY. Entonces, si quiero saber cómo se mueve H en función de X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esta composición sumada a esta otra composición. ¿Qué es lo que aparece? Derivar, o sea, derivar esto respecto a alfa, o la derivada parcial respecto a la primera coordenada. Esencialmente es eso, ¿no? Digamos, porque cómo le llamás a la primera coordenada es independiente. Pero el diagramita sería algo así. ¿Sí? O sea, entonces con esto, si quiero ya ver cómo dependen de esto, tengo estos dos caminos y los voy a sumar. ¿Y cuáles son? Respecto a la primera coordenada por cómo se mueve esa primera coordenada respecto a X. ¿Sí? O sea, acá tengo X acá y acá. Pero ahí va, así era el diagramita, más o menos, por lo pronto. Era una cosa así. Ok. Bien, entonces tenemos acá, tenemos que phi en 0 valía 1, phi' en 0 valía 1 y phi' en 4 en 0, phi segunda en 0 vale menos 4. Por lo tanto, no tenemos un lugar. Nada, lo escribimos acá chiquito, si quieren. El polinomio. Perdón, ¿no sería 4? Porque f sub i creo que era menos 1. F sub i es menos 1 por eso, pero es menos 2 me da menos 4, y el menos este de acá Ah, claro, no comienza se me menos. va con el... Está bien, perdón. Sí, es como que hay muchos menos. Sí, sí, tal cual. Bien, entonces el polinomio de orden 2 de la función phi en el punto 0 nos queda que es phi de 0, que vale 1, más phi' que vale 1 por x, menos 4 sobre 2 por x cuadrado. ¿Sí?
Perfecto. ¿Alguna pregunta de algo de esto, digamos, del ejercicio en sí? No, no, quedó claro, profe. Bien. Bueno, ¿y qué otra cosa? A ver, ¿qué otro han intentado hacer? ¿Algo? Estoy pensando ahora, si no... Que creo que este no lo vimos, si quieren, que está bueno. A ver, vamos a pensarlo. No vamos a hacerlo. Vamos a pensar este. Capaz me dicen que ya lo pensamos y bueno, no. Pero no sé si lo estuvieron leyendo o no, el ejercicio 13. Bueno, pregunta a Agustín. Antes que... ¿Cómo una función puede no ser localmente invertible y no ser constante? Pensá en una función tipo un máximo. O sea, de R en R nomás. ¿Sí? Por ejemplo, una función que hace así. No tengo un entorno de acá donde pueda invertirla, digamos. ¿No? O sea, estoy acá, me paro acá, en A. No tengo entornos de ninguno de los dos lados que la función como para poder definir una... Ah, ese es el ejercicio... Ahí va, no, claro, pero es... Ahí va. Ese creo que lo hicimos. Ese creo que lo hicimos, pero lo podemos ver de vuelta. A ver dónde es que estaba, porque era el... Ahí va, claro. Ya me acuerdo, es más. Paren que me sacó una cascarita y estoy sangrando. El día creo que fue en el primer... Fue en el primer, pero podemos hacer el comentario cortito. O sea, que fue la primera clase de este práctico. O sea, debe haber sido la clase 5. Pero eso es algo que en un punto y no es localmente invertible. Pero el otro era el ejercicio 4, no sé si se acuerdan. Que la función que nos daba era f de xy igual e a la x coseno de x, e a la y seno de y. No, pero acá te dice que es localmente invertible en todo punto, pero y que no es inyectiva. No, entonces esta no es. A ver. Ah, capaz que es el 6, que no lo vimos y podríamos ver. Claro. ¿No es el 6 parte C? Ahí va, sería el 6. Podemos verlo. Bien, bien. A ver, si no borré nada más. Ah, no, bien. Ok, sería el ejercicio 6. Me gusta, vamos a verlo. A ver, ¿qué dice? Sí, ese es el ejercicio 6, exactamente. Ok, te dice. O creo que algo elegí. No importa. El ejercicio 6, ¿no? Te dice, sea f de R2 en R2, ¿sí? Definida por f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado a la 2. ¿No? Nos dice eso. Calcular cada... Bien. A ver, ya veremos. A ver, ¿qué dice? Cada circunferencia central en el origen tiene su imagen por f en un punto de una parábola. Ahí va.
o sea, si lo ven en polares, en definitiva lo que está pasando es que todos los puntos que tienen el mismo radio, y ese es el tema, caen al mismo lugar. ¿No? O sea, una cosa que pasa es esto. Venimos acá y está. A ver, ¿cómo digo? O sea, miremos la función esta, ¿no? Y ahora nos paramos. Acá tenemos el dominio, ¿no? Y acá tenemos el codominio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, agarra de acá y a quién va. Si yo me paro en la circunferencia, en cualquier circunferencia, en verdad, centrada en el 0, 0, tenemos que todos estos puntos, ¿sí? Todos estos puntos, imagínense que acá está el 1, son todos los que tienen norma 1, van a parar al 1, ¿sí? Y van a parar ¿a quién? Al 1, 1 en este caso. El 1, 1. Si ahora me tomo los que tienen, vamos a poner con otro color, vamos a ver acá con rojo, me pongo el de radio 2, la circunferencia de radio 2, me sale. Toda la circunferencia de radio 2 va a parar al 2, ¿sí? Acá tengo 2, 4, ¿no? Porque la segunda coordenada, 1, 2, 3, va como por acá. ¿Están de acuerdo con esto? O sea, la segunda coordenada es el cuadrado de la primera. Entonces, una cosa fácil que se puede ver es que la imagen es simplemente esto, ¿no? O sea, si este es el... ¿Cómo se llama esto? Esta vendría a ser la imagen de F, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Es como una parábola. Claro, es la parábola, es más, ni siquiera es toda la parábola, ¿no? Es solo la rama positiva. O sea, la imagen de F, acá en negro, la imagen de F es exactamente igual a todas las cosas de la forma z cuadrado, tales que z es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y el dominio es R2 y el codominio también es R2. Está. Pero la imagen de la función o el recorrido solo me va a la rama positiva de la parábola z cuadrado, ¿no? O sea, no entendí qué es eso. Pero por eso, z igual a r cuadrado es lo mismo que decir que z es positivo o 0. O sea, cualquier número positivo o 0 me sirve. ¿Por qué? Porque dado un radio encuentro una circunferencia que tengo. Entonces, en definitiva, son esto, opa. Por eso es que solo me da esta rama, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? La función esta no es inyectiva nunca. En ningún punto es localmente inyectiva. O sea, en ningún punto hay un entorno donde sea inyectiva. ¿No? O sea, porque me paro acá, por ejemplo, me paro en cualquiera de en este punto, me tomo un entornito de este punto y siempre voy a tener un trozo de circunferencia que caen en el mismo lugar. Es más, tengo muchos trozos de circunferencia que caen en otros, pero caen en el mismo que él. Entonces, como nunca es localmente inyectivo, o sea, no tengo un entorno donde sea inyectivo, por lo tanto no lo voy a poder invertir. En definitiva, eso es lo que pasa. ¿Cómo? No.
No entiendo la pregunta en un plano. Pero, ¿podés hablar de casualidad? Porque capaz que ahí me explicás más. Porque no te estoy entendiendo. A ver, pero pará, si no, pará, capaz seguimos. Capaz la pregunta es relacionada con el ejercicio y si seguimos haciendo el ejercicio. Profe, ¿por qué? Yo no entendí por qué no es inyectiva en el circulito ahí. Porque todo el círculo rojo Sí, va al punto rojo. sí. En especial todos estos puntitos tienen la misma imagen. Ah, claro. Todos los puntos de la circunferencia tienen la Todos misma los puntos de la circunferencia van al mismo punto. imagen. Y ahí ya no es inyectiva. Claro, ahí ya no puede ser inyectiva. Y si no es inyectiva, para ningún entorno no va a poder ser localmente invertible. Bien. ¿Sí? O sea, está, digamos, todavía en verdad no hicimos nada del ejercicio, ¿no? Simplemente hicimos esto, que esto sería como la parte A, si quieren. Porque ahora capaz que lo que me están preguntando sale, se aclara cuando vamos haciendo el ejercicio. La parte A es esto, la imagen es esta, y cada circunferencia central en el origen tiene su imagen por F en un punto de una parábola que se determinará. ¿Cuál es la parábola? Es esta. Eso lo hicimos. La parte B. Calcular el jacobiano de F. ¿Sí? Jacobiano en un punto cualquiera de F es sería F1, sería la derivada de x cuadrado respecto a x de x cuadrado más y cuadrado, la derivada respecto a y. Vamos a hacerlo a mano, ¿está? Ya lo vamos a ver. Es la derivada de la primera función respecto a x, que es 2x. ¿No? La derivada de esta, que es 2y. Y después la de la segunda función, que es 2x perdón, es 4x. 4x por x cuadrado más y cuadrado. Y acá es 4y por x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y ese es el jacobiano. Y entonces es claro que el determinante de la matriz jacobiana en F, en cualquier punto, es 0. ¿Por qué? Porque son múltiplos. La primera y la segunda fila son múltiplos, ¿no? O sea, la segunda fila es la primera por multiplicada por, ¿cómo es que se llama? 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Está? Entonces, esto es lo que nos queda. Digamos, entonces tenemos que el jacobiano siempre es 0, ¿no? O sea, o es el jacobiano es todo 0 o el determinante es 0, digamos. Multiplico esto por esto y esto por esto se me van. Perfecto, entonces, tenemos que el determinante siempre es 0. Entonces, no, digamos, podría pasar que, no, digamos, no sabemos nada. ¿Por qué no es localmente invertible? Es por lo que acabamos de hacer arriba, ¿no? Digamos, por lo que acabamos de comentar. Que en ningún entornito es invertible. O sea, decimos que no es localmente invertible porque no es inyectiva, pero no porque el determinante sea 0. No, exacto. O sea, que lo que pasa es que es como función implícita, ¿no? Lo que te dice es lo siguiente, o sea, función implícita te dice, si pasa esto, podés afirmarlo.
Que no pase no quiere decir que no puedas afirmar eso otro. Digamos, o sea, no sabes qué pasa. Hay ejemplos de todos tipos. Entonces, nosotros acá te piden calcular el jacobiano. Tenés este jacobiano, ok, la matriz no es invertible, no puedo aplicar función inversa. No quiere decir que no sea invertible localmente, ¿no? Está bien, bien, Claro. bien. Ese es el tema. Entonces, para probar que algo no es localmente invertible, tenés que hacer otra cosa, digamos. Y que el jacobiano se anule, o sea, que la matriz jacobiana no sea invertible, no te asegura que Que la la función función. no sea localmente invertible. ¿Sí? Y si quieren, que es lo que vimos ahí, como vimos antes, lo escribo nomás para que quede, como vimos antes, como la circunferencia de centro 0 y radio R es mandada, o no sé, es mapeada al punto R cuadrado R4, ¿sí? Para cualquier punto del plano, F no es localmente inyectiva, ¿no? O sea, no existe, es decir, lo pongo acá, no existe ningún entorno donde F sea inyectiva. Ningún entorno de X0 y 0. ¿Sí? Bien, Agustín, ¿Por qué los preguntá lo que querías puntos, preguntar. ¿Sí? perdón, por qué los puntos R cuadrado R a la 4 dice? Claro, porque la circunferencia de radio de 2, sí, acá lo puse mal, si quieren. Tenés razón, me doy cuenta acá. Es RR2. ¿no? Ahora sí. O sea, el radio, o sea, acá, como vimos antes, voy a borrar esta cosa porque si no queda redundante. Como vimos antes, la circunferencia de centro 0 y radio R es mapeada al punto R cuadrado R4. ¿Sí? O sea, es Sí, sí, mapeada, me es había mandada. confundido ese 2 justo que estaba ahí. Claro, por eso. El 2 confundía. Acá sería raíz de 2, va al 2, ¿no? Digamos, porque es esto. Ahí va. Gracias. Y entonces, como pasa eso, y acá ven en el dibujito bien, ¿no? Digamos, cualquier entorno que me tome, voy a tener puntos de la misma circunferencia. O sea, entonces, no tengo posibilidades, digamos. Agustín, ahora sí, explicá la Sí. pregunta. No, ya me di cuenta, un poco viendo esto también, que nada, estaba pensando en un plano y pensaba que un plano siempre era invertible, pero no es una función de R2 a R, así que no puede ser invertible. Claro, Está, eso claro. básicamente. Está. Ahí va, es eso. Bien. Y ahora, ya que está, un ejemplo, porque ahora la parte C nos dice, que es lo que les decía hoy, o sea, que el jacobiano sea 0, o que el jacobiano sea 0, no me afirma nada. O sea, no puedo decir no es localmente invertible, tampoco puedo decir es localmente invertible. Un ejemplo de R2 en R2, bien fácil, el más fácil que se les ocurra, que se anule el jacobiano en un punto, pero que puede ser localmente invertible. ¿Fue una pregunta para nosotros? Sí. X3. Bien, pero esa va de R en R. Yo quiero que haya de R2 en R2. Ah, Está bien. y ¿Cómo algo pueden con- cambiar eso para que sea algo de R2 en R2?
y de XY a X3 y 3, no sé. Eso. Exactamente eso, o sea, para que cambie el color, pero si nos consideramos la función G de R2 en R2 definida por G de XY igual X3 y 3, ¿sí? O sea, la matriz jacobiana en 0, 0 de F es 0. Es la función 0, ¿no? Es la matriz 0. Pero es claro que es localmente invertible, ¿no? O sea, porque tengo una función, simplemente tomar h de xy igual raíz cúbica de x raíz cúbica de y, raíz y, no raíz cúbica de y, es una inversa global. O sea, para todo punto es una inversa, ¿no? ¿Para qué? O sea, esa es, en un punto, nada, de vuelta, esos ejemplos, digo, de que por qué el teorema no te afirma nada cuando tu determinante no, cuando tu matriz no es invertible. O sea, pueden pasar cosas de que no lo sea o lo sea. Y eso, lo bueno que pasa es que la condición de que tu matriz sea invertible, o no sea invertible, mejor dicho, digamos, es una condición algebraica, entonces, o sea, son pocas cosas, digamos, en definitiva. Si estás en el plano, que tu matriz no sea invertible, va a depender van a ser puntos donde no va a ser invertible, digamos. O sea, a no ser que sea, digamos, si es, no importa. O sea, porque en verdad es que si es una matriz linda en general, va a haber puntos nomás donde no sea invertible, entonces va a haber puntos donde tengas que trabajar. Si ya es una matriz mala de por sí, como el caso anterior, ¿no? O sea, la condición de ser invertible es una condición abierta, o sea, está. O es casi todas o no está, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, casi todas, que sería como esta, ¿no? Esta nunca es invertible, ok, esta nunca lo es. Pero si no, si es invertible en algún lugar, va a ser en casi todos los puntos invertible, excepto en algo chico, que en este caso son puntos. Podría ser que sea toda una curva, pero siempre es algo como de tamaño más chico, digamos. Entonces es como... Los lugares malos son pocos para ver, digamos, esencialmente. Eso no creo que les haya aportado mucho, pero... No sé, ¿alguna otra pregunta o algo? Queda todavía unos 20 minutos. Estabas diciendo algo del 13, antes de que Claro, es verdad. dijeran. Bien, bueno. Ahí va. Profe, una pregunta. Sí. La semana que viene se da el práctico de, ¿cómo es esto? Multiplicadores de Lagrange. Sí, exacto. De extremos condicionados. Está bien. La semana que viene vamos a trabajar con ese. O sea, ¿qué es lo que les decía? O sea, ahora, más o menos, va a ser un práctico por semana. Creo que en los últimos es que es una semana y media por práctico, más o menos. Tipo el 7, el 8 y el 9, o una cosa así. Pero ahora vamos a darle palo y palo, hasta el parcial, digamos, más o menos. Va a ser uno por semana. Así que va a haber que apretar un poco el acelerador. Desde ustedes, ¿no? Digo, de ponerse a hacer y preguntar dudas, digamos, ¿no? Porque, no sé, me parece a mí que lo que más les sirve a ustedes es que intentaron hacer algo
no le salió, preguntan y acá se dan cuenta, era por acá o hice tal cosa mal, y ahí es como que van construyendo, digamos. O sea, Claro, sí, en vez verme de vos hacer planificar ejercicios, todo y todo. no sé, no los ayuda a construirse. Yo lo que decía era el ejercicio 13 de pensar, que dice lo siguiente. Sea A una función, no sea A, sea F una función de R2 en R. C1. ¿Sí? Probar. Que no es inyectiva. ¿Ah? Si quieren, antes que nada, ¿cuáles son ejemplos de funciones C1 las más fáciles que conozcan? Y que puedan afirmar esto. A ver, esta pregunta es para que vean que la matemática es una sola. ¿Cuáles son las funciones de R2 en R más fáciles que conocen y con las que ya pueden probar que esto es verdad? O sea, que pueden probar que no son inyectivas. ¿Un plano? Un plano, un poco ¿Alguna senoidal, cosenoidal? más fácil que eso. Una bola o un paraboloide. Muchísimo más fácil que eso, pero viene por ahí. Y una constante, no sé. ¿Cuáles son las funciones más fáciles que jamás trabajaron? Rectas. Bueno, me gusta esa, la que dijo Marcos, me gusta. Rectas, bueno, está. Algo parecido a lo que dijo Marcos. Esa justo es una proyección en la primera coordenada. Hay toda una materia que trabajan con esas funciones. Y es más, esa materia se basa en estudiar todas esas de la funciones. función. ¿Cuál? Decís el nombre de la función. Claro, ¿qué funciones son? Transformación lineal. Una transformación lineal, ¿no? Las transformaciones lineales son las funciones más lindas y más lindas que conocen, y son las más regulares que conocen, digamos. Son C infinito. Y, ¿saben? Si tengo una transformación lineal de R2 en R, ¿puede ser inyectiva? No. No. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno. Ahora la pregunta Claro, es... Cuando dije plano estaba pensando en eso. En Sí, transformación. me imaginé. Por eso decía que, bueno, por ahí iba, digamos. Es eso, ¿no? Digo, esencialmente, transformaciones lineales nos dice, las funciones pueden ser muchísimo más feas. Por eso hay una cosa acá que pide esto, que no es menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si F fuera inyectiva? O sea, porque está bien, o sea, vieron una transformación lineal, está bien, tiene sentido decir esto, pues las transformaciones son de clase C1 y no pueden ser inyectivas. Ahora la idea es cualquier función. No me importa si es lineal o no, o si la puedo expresar o no la puedo expresar. Es una función C1. Lo que tengo que poder decir es que no es inyectiva. Si no fuera de clase C1, ¿se seguiría cumpliendo o no? O habría No. casos en que no. No, creo que no. No sé, verdad no sé, pero me parece que no. Yo porque estaba pensando en el teorema de las dimensiones de Galois, digamos. Que se ve en Claro, Galois. pero el teorema de las dimensiones, que está bien, es eso. El teorema de las dimensiones
¿para quién te sirve? Es para transformaciones lineales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué transformaciones lineales podés sacar de F sabiendo que es C1? No es una pregunta ¿Cómo sencilla. sacar? Claro, dado una función f, que sé que es C1, ¿conocen una transformación lineal asociada a la función f? Sí, cualquiera, ¿o no? No, una que es asociada a ella misma. La derivada. El diferencial, ¿no? Ah, Vendría a ser eso, o sea, si f voy de R2 en R, como que la idea de esto es ir por ahí. Si tengo una función de R2 en R, de clase C1, tengo el diferencial, es una función continua, ¿sí? Y sería una función que va de R2 en R y ver que entonces el diferencial no puede ser inyectivo, ¿no? O sea, voy de R2 en R, entonces no puede, no, o sea, si el diferencial fuera inyectivo sería invertible. Y tengo problemas por el teorema de las dimensiones, ¿no? ¿No? ¿O sí? Y a mí me no quedó entendí claro. bien. O sea, puede ser que al estar tomando el diferencial como que bajás de dimensión, no sé, entonces como bajás de dimensión no es inyectiva, no entendí mucho. Claro, porque el diferencial no va a poder ser inyectivo nunca. ¿Por qué? Porque es una transformación lineal de algo de R2 en R, entonces no puede ser inyectivo. ¿Por qué? Por el teorema de la dimensión. Entonces tengo una Claro, función, la idea es usar eso, digamos, ¿no? claro, O pero sea, que ¿qué sería el diferencial? Tipo, explícitamente. y el diferencial es o sea, es el diferencial, o sea, si querés sería el Taylor 2 en 1, si lo querés ver así, o sea, pero el diferencial es la transformación lineal esta de acá, ¿no? Digamos. Sería como, ya entendí. O sea, Sería el es el plano diferencial de la función. tangente, dicho a lo bruto, sería el plano tangente en el punto de la función, ¿no? Exacto. Dicho a lo bruto sería, sí, algo así, digamos. Claro. Pero, o sea, una vez que tengo f, yo tengo el diferencial en cualquier punto, ¿no? En un xy de f, es una función que va de R2 en R. Y esto, por ser una, o sea, si quieren, la matriz asociada es el gradiente, ¿no? Digamos. Yo tengo el gradiente de f, que si lo multiplico, tengo el gradiente, multiplicar por el gradiente si quieren, que voy de R2 en R. Agarra un vectorcito y me devuelve un número. Pero yo sé que el gradiente o sea, es una transformación lineal, ¿no? Pues la matriz está asociada a una transformación lineal, entonces va a tener núcleo. Entonces la idea va a ser decir algo de que entonces esto nunca va a poder ser, o sea, ya sabemos que esto no es inyectivo, entonces ahora la idea es, bueno, ¿cómo poder llevar a que la F no es inyectiva? O bueno, o absurdo, ¿no? Digamos. Que si la F fuera inyectiva en algún punto, si fuera inyectiva, entonces habría algún punto o algo, ¿no? Digamos. Como que la idea es esa. Profe, una pregunta, pero Sí. puede ser que el diferencial sea inyectivo, pero la F no. Estoy pensando que el diferencial sea inyectivo. No, el diferencial, este diferencial nunca va a poder ser inyectivo. O sea, el diferencial es una transformación lineal y si voy de algo más grande a algo más chico, nunca puedo ser inyectivo. Por teorema de las dimensiones, ¿no?
Profe, una pregunta. El gradiente de F, ¿no, no es que siempre tiene las mismas dimensiones que el dominio de F? No, tiene la misma cantidad de coordenadas, digamos. O sea, el dominio del gradiente, ¿no? Sí. Pero, claro. O sea, el tema Pero es el que gradiente de F sería un vector en R2. el gradiente de F, sí. Bueno, por eso es que esto no, esto está acá con comillas, digamos. El gradiente de F es la matriz asociada al diferencial. Claro. Ah, perdón. O sea, es una matriz, lo que pasa es que como voy a R, tiene solo una fila. Digamos, es un vector, es una matriz fila, nomás. Lo puedes ver como un vector, o sea, lo puedes pensar de muchas maneras. Pero por eso lo importante es el gradiente, el diferencial. ¿Qué tal? El diferencial, ya sabemos que no va a ser inyectivo. Está bien, es por el teorema de las dimensiones. La idea es que si, como usar, que si la F fuera inyectiva, el diferencial va a tener que ser inyectivo. O invertible, digamos, en definitiva. Algo así sería la idea, digamos. No sé si me explico. Sí, sí, pero eso lo pide el ejercicio para ver nomás. No, es el ejercicio 3, se pide esto, probar que no es inyectivo. Está claro, pero no probar que el diferencial es inyectivo si F es inyectivo. No, yo tiré una idea, digamos. Pero, Quiero que me digan a ver alguna, no sé. No sé, quiero que me tiren ideas. está ahí. O Y sea, pero ahí digamos, por el teorema de las dimensiones no podría ser. no, pero por el tema de las dimensiones, Sería una forma de probarlo. no, pero el teorema de las dimensiones lo sabemos y me dice algo sobre el diferencial, digamos. No me dice nada de F, que ese es el tema. Ah, A ver, pero capaz que es menos difícil. A ver, capaz que es menos difícil. Y no necesito esto. Estoy pensando. Pensando, a ver. se puede usar que a lo que es de clase C1 siempre la puedes aproximar por su plano tangente. Eh, podría, sí. Pensando. ¿Qué? Y ahí como que te lo reducís a que un plano nunca es inyectivo. Pensando. A ver. Pues si no, capaz que.
A ver, claro, capaz que... Ajá. Capaz que no, capaz que acá los enreda más pensar con estos. Pensando, a ver. ¿Por qué tenemos? Me dicen f de R2 en R. Capaz que es más fácil. Creo que la idea igual es... Claro, pará, estoy pensando. Parece que la idea es usar el teorema, o sea, generarte una función, gracias a esto, generarte una función pero es más fácil, me parece. A ver. Piensen que estamos acá en estos dos puntos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y tenemos, si quieren, el circulito acá. Y tenemos esto. O sea, piensen... Porque creo que, la idea creo que es otra. Pero estoy pensando esto, creo que funciona, ¿no? Piensen, tomémonos estos dos cosas, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, dos caminitos que vayan de este punto en este punto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Piensen que este es el caminito alfa y este es el caminito beta. ¿Sí? Sí, que lo estamos. Este es el caminito alfa y este es el caminito beta. ¿Sí? Una cosa que tenemos es que, si quieren, f de alfa, piensen ahora en estas dos funciones y esta otra, ¿no? O sea, aplicar a toda esta curvita, digamos, ¿sí? Y beta, f de beta de t. ¿Sí? O sea, son funciones que van desde un entornito, no sé de dónde en dónde, no sé, imagínense 0, 1, en R, las dos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Una es moverme desde este punto a este punto por lo rojo y la otra es moverme de este punto a este punto por lo azul y aplicarle F. ¿Están de acuerdo? Por composición, o sea, si hacemos... esto son continuos, digamos. ¿Sí? O sea, alfa y beta son... Una es moverte por el círculo, que tenemos una expresión, y es continua, y esta también. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir cómo poder argumentar que dos puntos... No sé, o sea, ¿qué es lo que pasa? Las dos empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto. F de alfa de 0 es igual a F de beta de 0 y F de alfa de 1 es igual a F de beta de 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, si lo pensamos de R en R, o sea, son dos funciones que van del 0 a 1 y en un lugar valen tanto, acá valen F de no sé qué cosa, y acá valen otra cosa, ¿no? No sé, voy a hacer una cosa así. O sea, son dos cosas que arrancan acá y terminan acá. ¿Y qué es lo que podemos decir? En definitiva, si lo vemos acá, lo que está pasando es una cosa así, si quieren.
O sea, por el teorema de valor intermedio, ¿no? O sea, el teorema de Bolzano, si quieren, de Darboux, el que sea, se paran acá en un Y, y entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Va a tener que haber un puntito en el camino azul por el cual llego a este, y también va a tener que haber un puntito por el camino rojo que valga eso, ¿no? Por continuidad. No sé si me explico. ¿Cómo fue la última parte, profe? Claro, o sea, si yo compongo, o sea, piensen, solo me muevo en este camino y le aplico F. Que es esto que puse acá. Me muevo en el camino rojo y le aplico F. Sí, Son funciones continuas y también lo mismo con el camino azul. sí, Las dos empiezan y terminan en el mismo lugar. ¿No? Porque como los caminos empiezan y terminan en el mismo lugar, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el teorema de Darboux, si quieren, de cálculo 1, tengo una función continua, tengo que pasar por todos los intervalos en el medio. Por cualquier punto en el medio tengo que pasar. sí. Ahí estamos en la imagen, ¿no? En la imagen, claro. Pero entonces, lo que me está diciendo es que me paro acá en este I. ¿No? Está. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que pesar? Si la pienso por esta función, tiene que haber un punto en el un T, o sea, un lugar en el camino azul que cuando le aplico F vale Y. Eso es lo que me dice el teorema de Darboux para esta función. Sí, Y si lo aplico para esta otra, lo que me sí, está diciendo es que tiene que haber un puntito en el camino rojo que también hace que F valga Y. sí. Entonces tengo dos puntos que valen lo mismo. ¿Sí o no? No. O sea, en Sí, verdad me sirve dos- para cualquier Y, pero digo, me paro acá en un Y. Por Darboux, si quieren, por Darboux, no sé, está por Bolzano, es en verdad, vamos a poner Bolzano. Existe un T0 en 0,1, tal que F de beta de T0 es igual a Y. Y también existe un T1 entre 0 y 1, tal que F de alfa de T1, digamos, no tiene por qué ser el mismo T, digamos, pero si lo aplico para cada uno, tengo un punto acá. Este sería alfa de T1. Ah, Bolzano no es el que dice que si es positivo arriba y negativo, o sea, si a la derecha el punto es positivo, a la izquierda es negativo y es continuo y todo eso, entonces existe un punto donde la función vale 0. Sí, está. Darboux es lo mismo, pero que pasás por todos los del medio, no tiene por qué ser 0, digamos. Ah, sí, el tema del valor medio, ese puede ser. Es el teorema de valor medio, pero está, Ah, es vale. Bolzano, en definitiva. Digamos, es como, está. Si quieren, T o valor medio, o intermedio, no sé, está. Pero entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Dado este Y, que está entre medio de estos dos, ¿no? O sea, tengo acá, este es F de beta 0, F de beta 1, y esta altura, acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un puntito para el camino azul en el cual va a valer I si le aplico F. Y lo mismo va a pasar para el camino alfa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Este punto, F de beta T, 0, va a tener que ser igual a F de alfa de T1. Y estos dos son distintos, ¿no? Porque uno está en este caminito, que es la circunferencia, si quieren, y el otro está en esta recta. O sea, los únicos dos puntos donde se cortan son los que no estoy tomando, que son los bordes. O sea, ¿Sí, usaste
¿Usaste el que es clase C1? No, solo con continuidad. Mm. No necesito C1. Usé solo continuidad nomás. Eso es lo que o sea, usé solo continuidad. Lo que pasa es que, claro, capaz que para la clase C1, con clase C1 puedo hacer otra. O sea, Pero estilo, puedo hacerme una función ahí, una inversa, algo de R2 en R2 o algo. esto te, ¿Cómo? ¿esto te sirve para probar que ninguna F es inyectiva? Pues lo veo como muy forzado para un caso específico, no sé, capaz que no, pero... Tiene que ser una función continua de R2 en R. Sí, pero este caso sí, ¿te sirve para probar que ninguna es inyectiva? Continua de R2 en R. Vos, ¿Sí? claro, vos estás probando que no todas son inyectivas, pero ¿te sirve para probar que ninguna lo es? No estoy probando que no. O sea, estoy probando que agarre una función continua de R2 en R y no es inyectiva. No sé, porque me parece como un caso específico, sí. No, porque esto lo puedo hacer siempre, ¿no? Digo, puedo tomarme. Estoy en R2, ¿no? Entonces, en el dominio me puedo mover entre dos puntos. Elegí estos dos puntos, puedo elegir otros dos. Pero la idea es eso, es tipo, me paro en dos puntos, tomo un caminito y otro caminito, y después por el teorema de valor medio. Ah, está, ya entendí. O sea, entonces le aplico el teorema de valor medio a una vez que la mando por F. ¿Qué caminitos me tomo? Me tomé estos dos en especial, pero me podría haber tomado otros dos. Lo único que necesito es que empiecen y terminen en el mismo lado para poder aplicarles el teorema a los dos, digamos. Estoy pensando, porque capaz que puede haber otra manera de probarlo, o sea, usando más la parte C1. Entonces, profe, si F de R2 a R es clase C0, no es inyectiva. ¿Podemos Claro, decir? si es continua no es inyectiva. Sí. Es que sí, si es continua ya no es inyectiva, o sea, tiene... No sé, me hace ruido eso. No, pero no, ¿por qué te hace ruido? O sea, si lo pensás, es como que estás metiendo continuamente... Estás como pelando el R2, o sea, la cáscara va a caer dos veces en el mismo lado. Por el tema de las dimensiones. Claro, es que en definitiva es por eso, sí, obvio. Es porque en R2 te puedes mover mucho más, digamos. Siempre es eso, o sea, en una dimensión sola es como que tenés re poco movimiento. En R2 podés hacer cosas... Estoy pensando que capaz que... Claro, capaz que esto así no te sirve para la parte de la generalización, estoy pensando. No sé. ¿Qué generalización? Para probar la inyectividad. No, para la parte B, viste que la parte B dice generalizar este resultado a más dimensiones, que capaz que cuando tenés que salir de algo más grande a algo más chico, en general, que capaz que ahí sí necesitas bien la parte de la C1, digamos. Claro. Que está ahí, si quieren, creo que un comentario nomás, si quieren, para el parte B. Nada, que la idea es como hacerse una función auxiliar, digamos. Claro, ¿Cómo? la parte B dice de N a M, de Rn a Rm, donde la dimensión del dominio es mayor que el codominio. Claro, o sea, sería como esto, pero más en general, digamos, en vez de R2 en R, de R5 a R4, siempre que salga algo más grande, algo más chico, de manera C1 no puedo ser inyectiva. Sí.
Claro, y la idea es como hacerse. O sea, en definitiva, lo que habría que. O sea, si en algún lugar alguna derivada parcial, en definitiva de f, no es cero, como medio esa es la idea. Te puedes hacer como una función y que sea como que va de R2 en R, ¿no? Pero una función auxiliar que sea como una cosa así. ¿Sí? Como que te haces una función así, que esta es invertible. O sea, te haces esta función, digamos. Y entonces, si esta función es invertible, después probás que llegás a algunas contradicciones ahí. Pero no sé, esta idea me gustó. Pero es solo con continuidad nomás. Sí. No sé, pienso un poco más, cualquier cosa les hago un comentario la que viene. Pero bíchenlo ahí. Pues ya estamos pasados de hora, los voy a dejar libre. Y nada, nos vemos el martes. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Bueno. gracias.